Buenos días, buen domingo, buen fin de semana, bienvenido a Diálogo con ustedes, amigos televidentes, y el que está presente que se llama Ramón Lobo, él es presidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Bueno, buen domingo ¿Y qué nos dice hoy el señor Lobo? a toda Venezuela y darte las gracias de manera inicial por esta ocasión y esta oportunidad que nos brinda. Sí, Y aquí en la disposición para conversar sobre los temas que usted bien considere. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con la zona especial de Paraguaná, de mi tierra? Su tierra, eso es importante, uno nunca olvidar de dónde viene. Así es. El presidente días pasados, como es el conocimiento público, ya decretó 4 zonas económicas especiales, donde está la península de Paraguaná, pero adicionalmente está La Tortuga, La Guaira y una zona militar especial ubicada en el estado Aragua. Como lo hemos conversado en otros momentos, las zonas económicas especiales son espacios territoriales con preferencias arancelarias, con incentivos fiscales, con la finalidad de poder potenciar el desarrollo de determinadas industrias o áreas para las cuales ese espacio representa algún tipo o tiene ventajas comparativas que después las debemos convertir en ventajas competitivas. Particularmente la Paraguaná, todos conocemos la potencialidad turística, se desarrolló en su momento a través de la misma figura de zona económica que se dio años atrás, todo un parque... Después se acabó. Todo un parque tecnológico. ¿Después acabaron con eso? No, afectado por la misma situación que se ha dado en el país producto de no solo en la pandemia, sino también de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Y quién garantiza que esta sí va a ser buena? No, fíjate, le hemos dado un cambio de connotación a lo que es las zonas económicas especiales. Ajá, dígalo. Anteriormente, a mi entender, las zonas económicas o los espacios preferenciales se crearon con la visión de utilizar divisas para generar procesos de importación. Básicamente se dio ese tipo de actividad. En la actualidad nosotros necesitamos que esas zonas económicas especiales nos generen divisas a la economía nacional para cubrir el requerimiento interno, pero también para asuntos de ingresos fiscales, bajo la nueva perspectiva que ha establecido el presidente Nicolás Maduro, más aún, como todos nosotros sabemos, viene de China, donde se establecieron convenios con zonas económicas especiales que existen allí y que le dieron un impulso importante y dinámico a la economía china, que la ha convertido en un espacio de 25 o 30 años en la principal potencia económica en la actualidad. Pero ahora, es China, no estamos en Venezuela. Claro, pero estamos tomando parte de los ejemplos y se han establecido convenios para que aquellos elementos en los cuales ellos han avanzado pueda servir como paradigma para nosotros buscar la manera de considerarlo, no hacer copiar y pegar, para utilizar algún término de la informática, sino sencillamente ver de qué forma avanzaron lo más rápido posible y tomar esos elementos positivos que puedan ser aplicables a la economía nacional y particularmente en lo que usted señala actualmente. Eso también parte desde el punto de vista de la confianza que el inversor extranjero tenga en el país, ¿o no? Todo el funcionamiento de una economía depende principalmente de los elementos de confianza. Ajá. ¿Y hay confianza en Venezuela en este momento? No, por supuesto. Nosotros hemos venido superando una situación de aislamiento que se impulsó de manera contundente a partir del año 2019, pero previo a eso, todo un esquema de sanciones que también te conllevaban a un bloqueo comercial con distintos países, y eso lo venimos superando. Claro. Para nadie es un secreto, y vemos cómo el presidente ha estado girando a nivel internacional con la intención de retomar nuevamente esos escenarios. Estuvo en China con una visita sumamente importante, trascendental, y ya él ha comentado todos los acuerdos, protocolos, memorias de entendimiento que se establecieron con ellos, pero también vemos la cercanía con grupos de integración como el BRIC, vemos la participación en el G77, lo cual demuestra que estamos nuevamente en ese escenario internacional gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro, pero también al acompañamiento del pueblo venezolano. En el caso de la confianza con un país como Estados Unidos, que es muy importante en la economía mundial. Bueno, es importante, por supuesto, nosotros no lo vamos a descartar, pero Estados Unidos no tiene un mecanismo de coacción, de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano. Bueno, ahí está partícipe en lo que corresponde al robo, la confiscación que nos han hecho de Citgo. Es el país, el gobierno,
que ha impulsado esa especie de aislamiento que nosotros hemos venido superando. Ante esa situación y ante un esquema tradicional que tenía Venezuela de vinculación con países de Occidente, y cuando hacemos Occidente hablamos de Estados Unidos y la OTAN, pues nos ha correspondido ir a otros países. ¿Lo de SIGO no se está arreglando? Lo de SIGO. No, lo de SIGO, nosotros estamos en una batalla legal. Por eso. No, estamos en una batalla legal. ¿Cómo está eso? Ahora, hemos visto cómo un tribunal ha determinado que a partir de octubre va a empezar una especie de remate de las acciones de SIGO, lo cual, y es importante destacarlo nuevamente, fue gracias a una serie de instrumentos que creó la extinta Asamblea cuando estuvo en manos de la oposición, que permitió que el Congreso y el presidente entonces, Donald Trump, generaron una serie de órdenes ejecutivas que hoy tiene en vilo el principal activo que nosotros tenemos en el extranjero, como es SIGO, que en su momento reportaba como mínimo hasta 2.000 millones de divisas que eran utilizadas en la economía nacional. Ahora, nosotros no sabemos qué ha pasado en los últimos años con esos recursos. ¿Cómo rescatar la normalidad? ¿Cómo rescatar la normalidad? Lo hemos ido logrando. Ahora, hay variables... ¿Estados Unidos ha cedido? No, Estados Unidos no ha cedido. Nosotros le hemos ido... ¿Ustedes han cedido? No, tampoco. Nosotros la hemos ido superando. ¿Quién arregló eso? No, la hemos ido superando. Es que Estados Unidos no solamente es un país dentro de un universo con un peso importante, militar, económico, que hace coacción en contra de los países, pero evidentemente todas las acciones que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro con su capacidad que desarrolló cuando canciller y gracias a la orientación del presidente Chávez, nosotros nos hemos podido sostener y hemos aperturado un sendero de recuperación más expedito a través de vinculaciones con países euroasiáticos. Nosotros hace 2 años, 3 años, Carlos, estábamos aislados de nuestra América del Sur. Prácticamente estábamos solos. Nos habían bloqueado por todos los espacios. Hoy la realidad es otra. Porque en esos pueblos también han emergido. ¿Están solos o mal acompañados? ¿Cómo? ¿Están solos o mal acompañados? No, ahorita. No estamos solos y andamos bien acompañados. ¿Qué otra cosa? Dígame. ¿Qué otra cosa? Sobre ese punto. Sobre ese punto. Sí. Bueno. El punto de Guyana, por ejemplo. Bueno, eso es parte de la discusión de la geopolítica y de la misma presión que hace el gobierno estadounidense, donde en la actualidad y el gobierno nacional ha expresado un reclamo público ante la licitación de bloques petrolíferos que están en zonas marítimas que nosotros estamos en discusión con ellos. Pero por supuesto, el peso económico, el peso militar y la utilización de los distintos mecanismos internacionales de sometimiento que se han creado de estos organismos multilaterales bajo el auspicio de Estados Unidos, pues lleva esta situación actual en la cual nosotros vamos a mantener siempre esa posición de defensa. ¿Estamos perdiendo? No estamos perdiendo, estamos en discusión. Vamos a regreso, digamos. Dale. Ramón Lobo, que no es tal, pero ¿cómo está la ley de armonización? Bueno, antes de ir a ese punto, permítame cerrar el espacio anterior, en el cual destaco un escenario internacional positivo para Venezuela y por consiguiente para toda la población, que nos va a permitir, como se ha ido sucediendo, retomar las relaciones económicas, sociales, y eso va a permitir una mayor movilidad de los factores productivos que va a generar una mayor cantidad de bienes y de servicios. Y nosotros en ningún momento abandonamos la lucha en los espacios legales construidos a la luz del derecho público internacional, con Guyana, ¿verdad?, con el tema de la SICO, y aquí destaco el hecho que sucedió hace días con Novobanco, donde un tribunal de Portugal determinó que esos recursos que estaban confiscados debían ser devueltos a la República y particularmente a PDVSA y al Bandes. Ahí también tenemos pendiente las 32 toneladas de oro que están confiscadas por el Banco de Inglaterra. ¿Y ya lo devolvieron? No, los recursos, no, se está en ese proceso, pues, porque recordemos que nosotros también tenemos un bloqueo a nivel del sistema financiero internacional, particularmente el SWIFT, que nos limita, y por eso también es importante todos estos espacios de integración que hemos venido mencionando, como el BRIC, que plantean la creación de mecanismos alternos para superar esas medidas coercitivas que no solamente se aplican en contra de Venezuela, sino a aquellos países que los Estados Unidos considera que no les son dóciles o que no reportan a sus intereses nacionales. Nosotros defendemos lo nuestro. En torno a la ley de
coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, debemos señalar inicialmente que marca un hito histórico. Es la primera ley con estas características en la legislación venezolana y lo que busca es propiciar un desarrollo armónico de la economía nacional, partiendo de evitar las sobrecargas tributarias, las dobles tributaciones, de forma tal de facilitar, de propiciar el desarrollo del hecho productivo. Ya, como todo el pueblo venezolano sabe, se aprobó. En la actualidad está corriendo el lapso de los 90 días para entrar en vigencia la misma. Y en la actualidad, los consejos legislativos, los consejos municipales están haciendo las reformas tanto de las ordenanzas como de las leyes estadales. ¿Cómo beneficia eso al ciudadano común, al señor que está aquí, al señor que está allá, a mí, a ti mismo? Bueno, en primera instancia... ¿Qué beneficio tenemos nosotros? En primera esta crisis? Bueno, en primera instancia nos va a permitir comenzar un proceso de ordenación del sistema tributario nacional. No, a mí como persona. Bueno, pero voy hacia allá, evitando la sobrecarga, porque a consideración... Voy a pagar menos impuestos. A consideración personal, todo tributo es trasladado en su mayoría al consumidor voy a pagar. O a aquella persona que requiere algún tipo de servicio. No, la ley no establece incrementos de tributo. La ley lo que está estableciendo en estos momentos es ordenar. Y eso, por supuesto, también va a controlar en aquellos casos donde las alícuotas actuales en los municipios o en las gobernaciones estén por encima de lo establecido en la ley, pues por supuesto tiene que también generar aguas abajo hacia el consumidor, un efecto positivo. Y eso lo hemos conversado. Nosotros podemos hacer ajustes en los tributos. ¿Por qué el efecto positivo? Bueno, nosotros podemos hacer ajustes en los tributos a nivel de las unidades económicas. Significa que menos le va a cancelar al fisco, bien sea municipal o estatal, y eso también debería redistribuirse en el consumidor. Porque como lo dije anteriormente, en su mayoría hay una transferencia de esos tributos. Y si tú tienes una disminución por algún hecho, como lo que dije anteriormente, que tengan tasas o alícuotas superiores a lo que está establecido ahorita en la ley, eso debería también favorecer al consumidor o al usuario. Claro. Sabemos cuál es la dinámica propia que se presenta en determinada circunstancia, pero consideramos que va a ser favorable porque establece reglas claras en los 335 municipios a nivel nacional, así como en los estados. Esto es una propuesta que surgió del Ejecutivo, producto de una valoración que realizó no solamente con las unidades económicas, con el sector empresarial, sino también con nuestros gobernantes municipales y estadales. Y esta ley ha generado un ambiente positivo, bastante esperanzador, en función de aportar en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del aparato productivo nacional. Aquí veo una información del Nacional, que no es ningún periódico de oposición, pero es un periódico objetivo en ese sentido. Dice, Venezuela es el tercer país con menor libertad económica del mundo. Bueno, tú dijiste que el Nacional era objetivo. Dice aquí. Bueno, dice ahí. Bueno, todos sabemos cuál ha sido la posición del Nacional en torno a la revolución bolivariana. Pero aquí existen libertades económicas. La gente puede establecer el negocio que mejor le parezca siempre que esté cumpliendo con las normativas que se están establecidas. Eso es parte del discurso que se ha construido en contra de la revolución bolivariana. Nosotros no somos enemigos del sector empresarial. Por el contrario, siempre establecemos puentes. ¿Cómo devolver ese discurso a favor? No, nosotros siempre vamos a tener una matriz de opinión que está al servicio de intereses foráneos o que están en contra de la revolución bolivariana. Entonces, nosotros revertimos esa matriz, como usted dice, simplemente con hechos concretos que se den sobre la realidad. Por ejemplo, y hoy nadie puede negar que hay libertad. En este momento, ¿cuáles son los hechos concretos que tú señalarías? No, hay una discusión. No, pero es que hay plena libertad para que usted establezca algún tipo de actividad, no hay ninguna limitación. ¿Qué otra cosa? Se está hablando precisamente de limitaciones a la libertad, es eso, que si se tiene dificultad para establecer algún tipo de negocio, emprendimiento, si tiene dificultad para acceder, que antes cacareaba mucho en torno al mercado cambiario. Ahorita existe libertad de acceso al mercado cambiario, existe a través de la oferta y la demanda. Eso confluye de manera importante también para invertir en las áreas que a bien pueda considerar la gente. ¿Cómo beneficia esto a un estado que se llama Mérida? Al estado Mérida. Por supuesto, genera todo un efecto, no solamente para Mérida, sino para cada una de las entidades. Ahora, cada estado tiene sus realidades propias y la dinámica también le permite esa
esos beneficios positivos o externalidades que se generan de la actividad. En el caso de Mérida, el turismo, donde, por cierto, vimos durante el mes de agosto una movilidad importante en nuestro estado que viene en un proceso de recuperación, al igual asociado con las dificultades propias que se presentan en el sector agrícola, con un empuje importante por parte de nuestros campesinos, de nuestras campesinas, si se quiere, que son los elementos fundamentales que hacen mover la economía merideña. ¿Qué pasó con el teleférico? No, en plena actividad, está invitado cuando quiera. Ahí saludamos el esfuerzo. No, llega hasta la quinta estación. Llega hasta Pico Espejo. Todos están invitados. Es nuestro principal atractivo turístico. Ahí saludamos y damos el agradecimiento al presidente que hizo un esfuerzo importante en la República, al ministro, Ali Padrón, y por supuesto también tanto al gobernador Jason Guzmán como al alcalde de la ciudad, que siempre están incorporados, no solamente en el teleférico. Ahí tenemos un complejo, un mini complejo, que está asociado a lo que se denomina el Parque Las Heroínas. Es uno de los sitios más visitados por parte, no solamente de los merideños y merideñas, sino también de todos aquellos que nos puedan visitar. Hubo una polémica por un teleférico en Mérida, porque hubo en Mérida en el pasado, hace poco. Una polémica sobre, no te entiendo. Sobre lo que estaban haciendo en Mérida con el teleférico. No, nosotros, la Revolución Bolivariana hizo un teleférico nuevo. Por eso. Desmontó, vamos a llamarlo, el antiguo, ¿verdad? Ya había caducidad en su vida útil, e hicimos uno nuevo. Es totalmente nuevo, no tiene nada que ver con la antigua visión y estructura que existía actualmente. Ahorita en cada estación tenemos beneficios adicionales de distracción. Una persona o un grupo, aquel que quiera visitar, puede pasar un día en una estación que ahí va a contar con todos los servicios necesarios. ¿Cómo están los servicios de hoteles en Mérida? No, bien, bien. Ahí tenemos una buena capacidad hotelera, ¿verdad? Ahí saludamos a todos aquellos empresarios que han resistido ante una situación complicada y que hoy ven una posición más favorable para nosotros recuperar lo que en su momento fue el turismo para el estado Mérida. Luego de una situación complicada por la misma pandemia y las medidas coercitivas unilaterales, hoy vemos un dinamismo superior. ¿Qué tal el gobernador, la gobernadora anteriores? No, hablamos del gobernador actual, fajado con las comunidades, con los distintos proyectos, propuestas que se plantean en función de restablecer la calidad de vida. ¿Y el gobernador anterior cómo está? Bueno, no sé, no podría darle yo referencia, esperemos que se encuentre bien de salud. Sí, nada más. No, bueno, con salud hacemos de todo. No vuelve a la política. Es lo necesario, es lo necesario. Recordemos que el gobernador anterior era de la oposición. ¿Tú no votarías por él? No. Nosotros tenemos nuestros propios candidatos. Ok. ¿Cuál es el candidato tuyo, presidencial, por ejemplo? No, Nicolás Maduro. Nada más. Entre Diosdado y Maduro. No hay candidatura. No, Nicolás Maduro, ¿verdad? Nosotros somos un proyecto, nosotros somos un equipo de eje. Bueno, esa era la última pregunta que decía Chávez, que siempre hay que cuidarse suyo, porque busca la manera de generar algún tipo de desequilibrio o sembrar algo allí. Nosotros somos un proyecto político, nuestro presidente es Nicolás Maduro y el camarada Diosdado Cabello, primero vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. En llave avanzamos y seguiremos nosotros en función de construir la patria grande que nos orientó el comandante Chávez. ¿Qué es la vida de Jesse? Jesse Chacón. Por ahí sacó un libro estos días que ha estado siendo muy bien revisado y recibido por la militancia revolucionaria. Ok. ¿Un mensaje final antes de irte? Bueno, la mejor voluntad y disposición desde la Asamblea Nacional para acompañar en aquellos instrumentos jurídicos que permitan el restablecimiento de manera acelerada de la calidad de vida del pueblo venezolano que ha sido afectado por las medidas coercitivas unilaterales y que con el esfuerzo importante del presidente Nicolás Maduro estamos recuperando. ¿Cómo está el salario de los diputados? El salario de los diputados está bien. ¿Sí? Sí. ¿Tú estás contento? Nadie nunca está contento con su salario. Cada quien siempre quiere más. ¿Usted está contento con lo que tiene acá? Sí, ¿cómo no? Está. Bueno. Es suficiente entonces. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Vamos a conversar con Jorge Roy, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, expresidente de Fede Cámara. Bueno, ahora voy a conversar con Jorge R., que no es causa R, sino Roy.
miembro del Consejo de Administración de Organización Internacional de Trabajo en la OIT y el presidente de FEDECámara. Correcto. O sea que ya no está en la causa R. Muchas gracias, Carlos. No, No te hagas loco, no está en la causa R. Mi pasantía por los partidos políticos fue únicamente con la causa R, ahora ya no. Ahora estoy con la causa Roy. ¿Qué te pasó con la causa Roy? ¿Qué R? No, nada, yo creo que la causa R era un partido bien interesante en el que tú no tenías que tener carné político, te unías por una causa y por un objetivo, en algún momento nos sigue unió así? y ahora no. Yo creo que ahora ya estoy un poco más distanciado de la política que ellos están haciendo y estoy distanciado de la política ¿Quién partidista. asumió el liderazgo de la causa R? Bueno, se partió en dos. Eso fue Andrés Velázquez por un lado y por otro lado Pablo Medina. Y hubo dos corrientes verdad, con sí. el Pablo PPT Medina y no la está causa aquí ya, R. ¿no? No, Andrés sí está luchando. Andrés sí. Ujú. ¿Y tú sigues con él? Somos muy buenos amigos, estamos un poco distanciados por razones políticas. ¿Y por qué se distancian? Si fueron tan bien buenos compañeros. Bueno, no nos encontramos en la política y entonces nos encontramos en pocos sitios, pero le tengo un gran aprecio y estoy ¿Con seguro qué? que él me lo tiene a mí. ¿Cuál es tu objetivo en la política? Tú eres fundamentalmente un empresario y mantienes contactos con el sector empresarial. Sí. ¿Eso significa que te imaginaste definitivamente la política? Bueno, cuando fui diputado, que fui por la causa R, me separé del mundo empresarial. Y cuando salí de la diputación volví al mundo empresarial. Lo que yo creo es que no son compatibles las dos actividades. O sea, si estás dedicado a los partidos políticos, no debes ejercer cargo en los gremios y viceversa. Ahora, Jorge, explícame hoy cuál es tu preocupación como empresario, como político, como venezolano de la situación país. Bueno, en líneas generales estoy muy preocupado por la marcha política y económica del país, pero evidentemente que ahora me requiere mucho más el tema económico, que es el que más me está centrando por estar muy directamente relacionado con la OIT y con FEDECámara. En la OIT estamos muy unidos a los problemas laborales, sociales, el tema del salario es un tema que nos preocupa mucho, el tema de las libertades sindicales, como están en estos momentos presos algunos dirigentes sindicales. En fin, creo que mi papel en estos momentos es representar a Venezuela dentro de la OIT. Yo voy a Ginebra 3 veces al año a los consejos de administración y ahí ventilamos los casos de Venezuela en materia laboral. Para mí eso ha sido una experiencia muy interesante que todavía conservo hasta el año que viene. Pero cuando estás aquí, ¿qué haces? Cuando estoy aquí, estoy dedicado un poco muy cerca de FEDECámara a mis negocios. Hay que comer, hay que atender las cosas y yo me entiendo en mis negocios y estoy fundamentalmente trabajando, que es lo que hay que hacer todos los días. Y mi tiempo libre se lo dedico a estas cosas que bueno, que siempre me han traído muchas satisfacciones, Carlos. Tú me conoces hace muchos años. ¿Cómo están tus negocios? Como los de todo el mundo, podrían ir mucho mejor. Hemos aprendido a vivir, nos hemos reconvertido, cosas que ya hacía antes ya no las hago. Mis fábricas están haciendo otra cosa que otros productos que no hacíamos antes, las de Puerto Ordaz. ¿Qué fábrica tienes tú ahí? Tengo una fábrica de accesorios para la industria petrolera que evidentemente ahora no tiene mucho éxito. Entonces estamos haciendo otras cosas diferentes y reconvirtiéndonos, ¿no? Bueno, nos hemos convertido en un distribuidor de ciertos productos alimenticios, estamos trayendo algunos productos para la industria. Bueno, un poquito pagando las cuentas, que es lo que hay que hacer en estos días y mantener la Santa María abierta, Carlos, que no está fácil. Te dije que me analizara la situación política y económica del país en este momento. ¿Qué ves tú a futuro? ¿Qué percibes tú? La política, vamos a empezar por ahí. Creo que el tema independientemente de lo que suceda el año que viene, va a haber un cambio económico importante. Yo siento que vamos a suponer el escenario que pareciera en estos momentos, que repite este gobierno y la oposición no fue capaz de unirse y gana el presidente Maduro o el partido de gobierno vuelve a ganar las elecciones. Independientemente que eso suceda, que es un escenario probable o tan probable como el otro, creo que va a haber una apertura económica importante que ya la está viendo. Una apertura económica que va a comenzar con que los Estados Unidos nos empiecen a mirar diferente, a que empiecen a mirar las sanciones si nos conviene desde el punto de vista económico y haya una mayor apertura por parte del gobierno cualquiera que sea. Si por el contrario gana la oposición, evidentemente que va a haber una transición y las transiciones como todas, bueno, pero son tú más sientes lentas. que el gobierno en este momento está más cerca de Estados Unidos que antes. Ah, sí, seguro. Y que a futuro inmediato habrá un entendimiento formal. Yo creo que ya lo está viendo, Carlos. Yo creo que ya lo está viendo. Y se eliminen las restricciones y se autorice la libertad plena
Bueno, para Venezuela y para la economía. Esto no es Disneylandia, esto no va a ser Disneylandia, esto es un proceso gradual, o sea, esto va a ir poco a poco y se van a ir eliminando algunas sanciones que son desde el punto de vista económico global muy complicadas. ¿Cuál sería la sanción más importante? Yo creo que las económicas, las petroleras. Yo creo que permitir que las petroleras en este momento operen en el país y puedan sacar petróleo, puedan pagar sus regalías ellos al gobierno venezolano y vender ellos el petróleo, creo que sería muy importante para todos los venezolanos. ¿No hay empresas extranjeras en Venezuela ahorita? La Chevron, por ejemplo. Sí, sí, cómo no, pero tiene licencias específicas particulares. Ellos no pueden explorar nuevos campos, solo pueden explorar lo que ya tenían. ¿Cuál sería lo que plantearías tú como empresario? Bueno, como empresario lo que yo creo que tiene que haber una mayor liberación de la economía y que las sanciones no afecten al sector económico. Yo no puedo abrir una cuenta, ni tú tampoco, sin que tengas todo el overcompliance de los bancos en este momento. Yo no puedo comprar productos extranjeros a los Estados Unidos porque los Estados Unidos no pueden vender a Venezuela. Yo no puedo hacer negocios con el Estado venezolano de ningún tipo porque no me aceptan los pagos ningún banco americano. Entonces, ese tipo de cosas son las que resolver. Pero aquí está llegando importación americana. No sé Está cómo llegando, llega, pero llega. sí, pero los métodos de pagos tienen que ser siempre por bancos que lo permitan o por triangulaciones, compras a través de Panamá y de Panamá pagas para allá. O sea, una cosa que le agrega una complicación innecesaria al mundo de los negocios que ojalá se resuelva. ¿Qué otra cosa me puedes decir? Te puedo decir más cosas. Te puedo decir que en estos momentos estamos viendo una experiencia interesante en materia política. Yo creo que la oposición tiene un reto muy interesante de sacar adelante su proceso con todas las complicaciones que están surgiendo. Tienen la oportunidad de presentar una opción competitiva para que volvamos en una recuperación del camino democrático muy poco a poco y muy lentamente. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Pero yo creo que hay la voluntad por todas las partes de que en estos momentos la economía en Venezuela necesita un cambio fundamental y yo creo que está ocurriendo poco a poco. ¿Cuál es el cambio? El cambio, fíjate, si tú ves todas las premisas con las que Chávez predicaba, ninguna se está cumpliendo, Carlos. O sea, en estos momentos la economía está... Entonces, Chávez tenía más claro el problema económico que ese No, gobierno. mucho menos. Mucho menos, mucho menos. Chávez era control de precios, expropiaciones, controles de costos, persecución de empresarios. Bueno, quitaron las tierras y terrenos. La moneda era el bolívar fundamentalmente ahora. Ahora puedes transar en dólares, puedes importar por... El que me diga aquí no estamos viviendo un proceso de liberalización que no se ha dado cuenta la gente, bueno, es que está perdido. Pero no hay control de precios, no hay control de costos. En estos momentos hay un poco más de libertades económicas, lentas, complicadas, caóticas, sin que haya la regulación adecuada, pero están sucediendo cosas que te permiten... Frente a eso, mayor ¿cómo es tu sector en desenvolvimiento. colectivo empresarial? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Bueno, adelante con la pregunta. Si es que te acuerdas. Sí, Porque cómo aquí no, pasó- hasta Aquí ahí pasó ya. una vez que yo tenía el Chávez ahí y le dije, bueno, vamos a lo que le pregunté, la pregunta anterior. ¿Cuál pregunta? Se le olvidó a él, se me olvidó a mí. No, yo todavía, gracias a Dios. Mira, acaba de suceder, como bien sabes, un cambio en la Junta Directiva de Fede Cámaras. Acaba de ganar las elecciones a Dan Celis, con lo cual siempre se abre un cambio de estilo, no de principios, de valores, porque Fede Cámara es la misma siempre, pero hay un cambio de estilo que yo creo que es muy positivo. ¿Cuál es la diferencia entre Adán Celis y el otro? De Carlos Fernández. Se decía que con Adán Celis no iba a haber una nueva relación con el gobierno, que se acababa la relación con el gobierno. Y la verdad es que eso no es así. Fede Cámara hoy está más cerca del gobierno que antes. Fede Cámara está cerca del gobierno lo necesario que tiene que estar y cumpliendo lo que tiene que hacer. Aquí no se trata de que haya una conchupancia, se trata de que haya un respeto, un reconocimiento, y eso está sucediendo. Hoy en día Dan Celis se puede reunir tranquilamente con los ministros, con la vicepresidenta que le ha atendido en varias ocasiones y inclusive tuvo una audiencia con el presidente Maduro. Bueno, y él lo ¿Y que qué no- beneficio han obtenido de esa entrevista? Bueno, lo primero es conquistar los espacios de diálogo como este. O sea, si tú y yo no nos hablamos, no hay nada que hacer. El tener un espacio Pero de de diálogo... esos espacios de diálogo ha salido algo positivo. Sí, por supuesto. En concreto. Sí, sí, por supuesto. Y no Por solamente, ejemplo. por ejemplo, hoy estamos constituyendo, y te lo revelo un poco como primicia, viene la cuarta ronda de diálogo social, que viene gente de la OIT, 9 funcionarios de alto nivel, con los trabajadores y con los empleadores, y ahí estamos decidiendo todos los datos, desde, por ejemplo, estamos discutiendo la metodología para los aumentos salariales que no se han podido hacer, estamos discutiendo las expropiaciones de tierras que se tomaron, estamos discutiendo las libertades, ya tú no ves que persiguen a empresarios, sino que se trata con respeto. Entonces yo creo que hemos adelantado muchísimo lo que teníamos hace unos años, ¿no? Entonces la gente a veces no se da cuenta de las cosas que suceden, pero con estos gobiernos hay que ir rendija por rendija y abriendo los espacios poco ¿Cómo a tú poco. visualizas el futuro del salario en Venezuela?
en este momento? Hay dos conceptos muy distantes. El gobierno cree que lo importante es el ingreso y nosotros pensamos que el salario es demasiado importante. El salario es lo que te da la base para la seguridad social, para pensar en prestaciones, utilidades sociales, en clasificar un poco todas las variables sociales de un país. El gobierno, por el contrario, cree que ahora en estos momentos lo importante es el ingreso. Por eso tiene un salario mínimo más pequeño y da unos bonos para compensar a la gente. Y además alega que tenemos... ¿No te gusta el bono a ti? A mí me gusta el bono, pero me gustaría también que hubiera una base social un poco más equilibrada, que no solamente sea el 90% bonos y el 10% salario, sino que hubiera un equilibrio mucho más importante. ¿Tú recibes el bono directamente? Yo no recibo bono. ¿O por internet? No, ¿No? no lo recibo. Recibe todo el mundo. Recibo dice. mi jubilación, ¿Ah? que recibo mi jubilación del Seguro Social, que sí la recibo. Oye, pues ¿Son qué? Son 7 bolívares. te al mes. jubilaste muy joven. Bueno, con eso algo pago. Un café. Aquí dice, trabajadores exigen que la OIT paralice conversaciones con Venezuela. ¿Qué es eso? Bueno, Respecto a como Tocuyo. viene el foro este que te estoy anunciando ahora, que por cierto te doy la primicia, va a ser en la ciudad de Valencia. Estamos por esperar la comunicación que nos venga del Ministerio del Trabajo. Y hay algunos trabajadores que piensan que este diálogo se debería suspender, que no debería venir la OIT aquí porque hay algunos trabajadores detenidos. Yo creo lo contrario, yo creo que lo importante es que venga la OIT al país. Yo creo que sentarnos en una mesa a discutir estos problemas es mucho mejor que la diplomacia de ¿Por qué crees política. que es beneficioso que OIT venga al país? Porque yo creo que las cosas se arreglan nos conversando, que trayendo, por ejemplo, esas cosas por bocina y por periódico, por los medios de comunicación, ventilar tus diferencias no ha dado resultados. Yo creo que los resultados que tengamos aquí al árbitro, el árbitro es la OIT, y que podamos, contarles nuestros problemas y nuestras angustias y que ellos puedan ayudar en el proceso de recomposición del diálogo social en Venezuela. Aquí hay una declaración tuya que dice, si no tienes una fórmula para proteger con el tiempo el valor, cualquier aumento salarial es vano. Es correcto. O sea, de nada sirve que hagamos un aumento salarial ahora de $200 si de verdad tenemos una inflación de 400%. ¿Lo que quiere? ¿Congelar los precios? No, la base del problema es atacar la inflación. Yo no quiero ¿Cómo congelar los ataca la precios, yo no inflación? quiero congelar nada. Oye, estabilizando la economía, que tú no gastes más de lo que tienes. Tú no puedes seguir gastando dinero que no tienes. Tú tienes que abrir esta... Eso es lo que pasa en el gobierno. Está gastando más reales que no Sí, tiene. desde luego, no le alcanza. No le alcanza para todo lo que es nóminas, cuotas, además con las sanciones ha sido muy complicado para ellos la del desempeño. Entonces, por supuesto que tienes que tener una disciplina fiscal, pero después... ¿Y cómo sobrevive? ¿Cómo sobrevives? Haciendo una disciplina. A ti te entras, ¿cómo sobrevives tú, Carlos? A ti te entran 5 y gastas 5 o 4, pero no gastas 8. Pero el gobierno sobrevive. El gobierno sobrevive con endeudamiento, con no pagar deudas, con que tiene una deuda acumulada grandísima que no ha pagado todavía su ¿A dónde deuda nos va a exterior. llevar eso al final? Esto nos va a llegar a que haya un poco de sensatez en algún momento. En algún momento habrá que sentarse a hacer una discusión de la deuda internacional con nuestros acreedores. Si no Habrá tiene que abrir- reales, ¿cómo paga? Pero abriendo un espacio para el financiamiento. El mundo está dispuesto a financiarte. Lo que no está dispuesto a financiarte mientras tú tengas a un presidente interino, a un presidente que no se sabe, a un tribunal que no funciona, a un parlamento que está... Ahí tiene que tener unos canales institucionales para que el mundo te empiece a tomar en serio y te diga... ¿Y esa es la "Yo te presto situación dinero". actual en Venezuela? Bueno, la situación actual en Venezuela ahora es que hay una, como tú sabes muy bien, una discusión y no se han podido perfeccionar créditos internacionales por esta presencia del interinato contra el gobierno de turno. Entonces, eso ha sido un tema muy serio que afortunadamente creo que va avanzando y se va resolviendo. Tú hablas de los salarios progresivos, de aumentos progresivos. Sí. Sí, creo que hay que aumentar ahora y, por supuesto, corregir mientras tengamos una tasa de inflación como sea, ir ajustando. Jorge, ¿qué pasó con mediantemente lo la de inflación. México? Lo de México ya no es México, pero yo creo que está sucediendo. Yo creo que hay diálogo entre la oposición y entre el gobierno y entre el gobierno y los Estados Unidos. Creo que hay un diálogo que a lo mejor es conveniente que no sepamos mucho los detalles, pero yo creo que está ocurriendo. ¿Quién dialoga por la oposición? Por la oposición hay varios integrantes que son representativos. Me parece que Gerardo Blay es una persona bien representativa. Pero están en conversaciones. Yo debería preguntárselo a él, pero yo intuyo... Tú debes saber, tú eres empresario. No, y no soy político. No me preguntas como periodista, yo te No, respondo. no soy político, pero, eso no es política. intuyo que hay conversaciones y que van pasando cosas que uno no se entera y que es mejor no Pero enterarse. esas conversaciones deben ser para algo. Por supuesto. No es simplemente bueno, para está ir muy a claro, pasear, ¿ah? está muy claro que el gobierno quiere la eliminación de sanciones, está muy claro que la oposición quiere unas mejores condiciones electorales más competitivas. Esas son las bases de negociación. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero que se pongan de acuerdo. ¿Qué piensas de la oposición y de las condiciones que en un momento fije la oposición?
Bueno, ¿Lo que está fijando? yo creo que deberían, cualquiera que sean las condiciones que fijen, que se pongan de acuerdo todos en una. Lo que no puede ser es ese mundo disperso que no sabes con quién es el interlocutor. Ahora, ¿cómo ves tú la clase laboral en este momento? Muy Lo que fue antes fragmentada. CTV, por ejemplo. ¿Qué pasa? Tengo buena relación con todos, con la ASI, con la CGT, con la CTV, inclusive con la Central Bolivariana, porque mi presencia en la OIT tengo que tener relaciones con todos ellos. El mundo, en los que son sindicatos independientes, está muy fragmentado. La CTV ya no tiene esa fuerza que tenía antes, entonces ahora son muchas centrales pequeñas y no tienen la fuerza que tenían antes con una CTV grande. Ahí le hace falta un proceso eleccionario, le hace falta fusionarse de todas las centrales, le hace falta tener la fuerza. Sí existe la CTV y además tiene una organización regional mucho más interesante de lo que uno puede pensar. Lo que pasa es que no tienen la cohesión ni la fuerza que tenían antes. El gobierno de alguna manera logró penetrar al mundo sindical y lo ha fragmentado. ¿Lo controla? No, controla una parte, que es el bolivariano, pero la otra parte no la controla, pero también es que vamos a estar claros. La otra parte se jubiló. Pero vamos a estar claros, Carlos, en este momento hay muy poco empleo, entonces los sindicatos han perdido, solamente son los sindicatos públicos, los sindicatos privados han perdido mucha fuerza porque hay poco empleo. Entonces el mundo sindical es mucho más complejo hoy que hace unos años. No existe. Existe, pero no tiene la fuerza de antes. Bueno, un mensaje final. Al final, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es gratísimo estar prevenido de lo que tú vas a preguntar, que nunca lo adivina uno, pero es gratísimo siempre compartir contigo. Muy grato compartir contigo también. Muchas Gracias, Carlos. Bueno, yo tampoco sé lo que me vas a responder tú. Estamos igual. Gracias. Pues. En la próxima parte voy a conversar con el doctor Adolfo González Barrio. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Hiperbárica. ¿Qué piensas tú de la medicina hiperbárica? Estoy en línea. ¿Sí? ¿Tú te has metido en esas cámaras? ¿Ah? ¿Tú te has metido en esas cámaras Sí, te hiperbáricas? pones joven, te pones... Sí. Es una buena opción. ¿Te hiciste la cirugía? No, estoy... Gracias, pues. Estoy original. Muchas gracias. Ahora cierro el programa con el doctor Adolfo González Barrio. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Hiperbárica. Así es, así es. Como decía un amigo mío, ¿cómo se come eso? Así es. Primero, muchas gracias por la invitación a este excelentísimo programa. Mirador soy yo desde hace muchos años, desde tan pequeño. Así Qué es, bueno, así es. desde que yo estaba pequeño. Así es. Bueno, la oxigenación hiperbárica es un tratamiento médico tradicional. La oxigenación hiperbárica, así se llama. Se llama oxigenación hiperbárica y se utilizan equipos especiales como son las cámaras hiperbáricas para otorgar el tratamiento. Nosotros utilizamos el oxígeno como un método científico y médico más para mejorar algunas ciertas enfermedades. El paciente se introduce en una cámara hiperbárica con un recinto cerrado, respira oxígeno al 100% y ella se presuriza como se presuriza un avión, se presuriza una nave pues, que va al espacio, etcétera. Y por una ley física de los gases, que es la ley de Henry, nosotros logramos una disolución del gas en la sangre, en el plasma específicamente, y ella va a los tejidos 15 veces más lo normal, y así logramos pues, mejorar ciertas enfermedades, las cuales son susceptibles de este tratamiento. ¿Ves? ¿Cuándo es una persona paciente potencial de la medicina hiperbárica? Cualquier persona es potencialmente paciente de la terapia, tenga o no enfermedad. De hecho, lo utilizamos en los deportistas de alto rendimiento para mejorar su condición física, para mejorar la tolerancia al ejercicio y lo que es el sobreentrenamiento. De hecho, tuve la oportunidad hace 9 años de instalar un equipo en la Federación de Fútbol Venezolana en Margarita para la Vinotinto y para los atletas de alto rendimiento. Se utiliza también como terapia médica para úlceras, heridas, postoperatorios complicados y otras enfermedades más. Hay 14 indicaciones aprobadas por la Sociedad Norteamericana de Medicina Hiperbárica y por la FDA. También ahorita está muy de moda porque unos estudios hechos en Israel, específicamente en el hospital principal de Tel Aviv, un centro médico se llama Shamir, ellos han hecho investigación sobre el proceso de envejecimiento y el tratamiento con la cámara hiperbárica para revertir el envejecimiento de las personas. O sea, si tú te metes en una cámara hiperbárica de 80 años, sales con 50. Desde el punto de vista clínico
y científico no baja tanto la edad, pero sí se ha determinado que hay un alargamiento de los telómeros de casi un 30%, lo que significa que revertiría el proceso de envejecimiento un 30% en la persona. Eso establecido científicamente con pacientes y con ensayos clínicos. De tal manera que lo que es la parte de la codificación genética para la cual uno está programado para vivir, por ejemplo, hay personas que son familias longevas, otras que son familias que llegan a menos edad, tenemos una codificación, lo que se llama el envejecimiento programado. Eso está en el genoma de la persona. Entonces, la oxigenación hiperbárica se ha demostrado que actúa a nivel cromosómico, aumentando lo que llaman los telómeros y entonces prolongando de esa manera la vida pues, de la célula y revertir el envejecimiento en la persona. Cualquier persona tenga o no tenga enfermedad, es paciente. Es paciente potencial. De hecho, hay muchas personas en este momento que yo estoy tratando con la terapia hiperbárica en varios centros pues, que asisto, justamente para mejorar la condición física y retardar el envejecimiento de la persona. Y se ve realmente una mejoría enorme en lo que es la condición física del paciente. O sea que esto no es ya... Desaparece la arruga. Usted sabe que se está utilizando también la parte estética, ¿no? Ajá. Para mejorar ahí todo en lo medicina, que en la cámara hiperbárica, sí, para mejorar lo que es la piel e inclusive reduce la celulitis en las damas, etcétera. Esa es una parte ya de lo que es el empleo estético de la oxigenación hiperbárica. Realmente, pues yo soy... parece que se ha hecho mucho eso, porque tiene la cutis. Yo tengo 63 años de edad. Imagínense. Y me he dado aproximadamente unas 600 sesiones en cámara hiperbárica. Ah, caramba, de tal manera que eso tiene un protocolo de tratamiento, el cual usted se hace inicialmente, como hicieron los israelíes, un primer paso de 3 meses de tratamiento, después 5 cada 2 meses. Y una eso, persona que lo esté oyendo en este momento y dice, caramba, me parece interesante lo que está diciendo el doctor, ¿cómo hago yo para muy sencillo, incluirme en eso? Sí, existen centros hiperbáricos tanto públicos como privados. De hecho, ahorita estoy asesorando a Corpoelec, que acaba de instalar una cámara hiperbárica en el edificio que está frente a la Comandancia General de la Armada. Estoy asesorándolo en la formación del personal ahí, que lo está utilizando para los quemados que ocurren en el proceso de electrocución, ¿no? Ellos, pues, como accidente laboral, tienen esa circunstancia, y una de las aplicaciones para mejorar a estos pacientes es la oxigenación hiperbárica. Por supuesto, también para otras patologías, ¿no? Así es. Y pues usted puede asistir a cualquier centro hiperbárico pues, que existente en el país. Está a la orden, mi centro, por supuesto. Estoy tanto en el Marqués como en la Clínica Ávila, que tiene ya cámaras hiperbáricas. Y muy recientemente pues estamos en el proceso de inaugurar un centro que más adelante usted será invitado, que es justamente para medicina regenerativa, que es lo que está ahorita en boga a nivel mundial, lo que es medicina regenerativa y la medicina pues para mantener a una persona lo mejor posible desde el punto de vista físico. También se ha demostrado que mejora todo lo que es la parte cognitiva de la persona. Personas con accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales, traumatismo, envejecimiento, lesiones por el COVID inclusive, a nivel cerebral se ha demostrado que también mejora la función cognitiva. O sea, mejora la memoria, la concentración, el sueño, inclusive trastornos de depresión, angustia, ansiedad, ¿no? Porque tiene un efecto reparador a nivel del sistema nervioso. Tú me dices que el tratamiento dura 6 meses. No, el tratamiento antienvejecimiento dura 3 meses. Es una sesión diaria de 90 minutos durante un periodo de 60 sesiones. O sea, estamos hablando de 20 sesiones mensuales por un periodo de 3 meses consecutivos. Ese es el estudio que hicieron los israelíes en el hospital de Tel Aviv y en manos pues, del Centro Médico Shamir, que es un centro de especialidad enorme, tiene 1000 camas y atiende más de 1 millón de personas al año. Es un ¿Cuántos atienden ustedes aquí en Venezuela? Yo he atendido en el transcurso de mi tiempo como hiperbarista desde el año 91 más de 70.000 pacientes. ¿Sí? En cámara hiperbárica por diferentes patologías, fundamentalmente postoperatorios complicados, quemaduras, accidentes cerebrovasculares, problemas circulatorios, sobre todo en pacientes diabéticos, pie diabético, obstrucciones arteriales periféricas, una enorme cantidad de pacientes. Y pues tenemos una sociedad médica, que es la Sociedad Venezolana de Medicina Hiperbárica, que tenemos como misión básicamente expandir pues, el conocimiento de este tratamiento y además de eso pues, regular de alguna forma de que se haga con ética
y de manera Hablando acertada. con ética, me dicen que cobran mucho por eso. No, fíjese, el tratamiento hiperbárico considero que es uno de los más económicos que hay sobre la tierra. En Venezuela, un tratamiento hiperbárico ronda entre los $10 hasta los $60 por terapia. Y estamos hablando que Tampoco es barato. Sí, estamos hablando de $10. Estamos hablando de $10, por ejemplo, la Fundación de la Armada, que tiene una cámara hiperbárica en Fuerte Tiuna. Estamos hablando de Cabizor, la gente de la Guardia Nacional, Corpoles gratuito. Hay gratuito para los empleados de Corpoles. Para los empleados y para los jubilados. Por eso. A través de un fondo autoadministrado que para los tiene. jubilados de Corpolet. De Corpolet. Una persona cualquiera no puede ir allá. No, porque tiene que estar afiliado. Pero Ahora, un particular que te estoy yendo y quiera hacerse el tratamiento, ¿a dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Y cuánto tiene que pagar? Sí, puede ponerse en contacto conmigo. Yo, dependiendo pues del nivel al cual pertenezca, lo puedo derivar a tanto un centro público como privado que tenga cámara hiperbárica, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen condiciones económicas para pagar un buen tratamiento, por ejemplo, en el Marqués, donde estoy yo permanentemente, o en la Clínica Ávila, y hay personas pues que si no tienen recursos adecuados se pueden derivar a un centro público de salud que tenga cámara hiperbárica. ¿Qué otro beneficio tiene la medicina hiperbárica? Bueno, fíjate, este es un tratamiento que tiene más de 60 años en el mundo aplicándose. ¿Más de 60 años aplicándose en el mundo. No había nacido yo. Sí, donde me formé yo en Estados Unidos, ya el centro donde yo me formé en Fort Lauderdale tenía 20 años funcionando, hace 34 años, ¿no? De tal manera que la oxigenación hiperbárica tiene un grupo de indicaciones que son preferenciales, las cuales están la intoxicación con monóxido de carbono, los accidentes compresivos, quemaduras, lesiones ocasionadas por radiación. La persona recibe terapia del cáncer y ha recibido radiación y queda algún efecto secundario como es la inflamación o las quemaduras, etcétera, se aplica la terapia hiperbárica para recuperar esos daños, etcétera, y otras indicaciones. Pues. Estamos terminando el programa y aquí leo esto que dice aquí. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv expusieron a los pacientes con síntomas de COVID a largo plazo en un tratamiento intensivo de oxigenoterapia hiperbárica. Así es. El COVID... ¿Eso existe aquí? Sí, por supuesto. Hemos tratado muchos pacientes tanto en fase aguda como en fase crónica de la infección por COVID. Hay personas que después que le da el COVID, y ya se habla de que es aproximadamente un 30% de los que sufrieron COVID de dígame, o de manera circunstancial, quedan con un proceso cognitivo, o sea, quedan con pérdida de memoria, quedan con secuelas que duran más de 2 o 3 meses y se han recuperado con la terapia hiperbárica. ¿Un mensaje final antes de irse? Muchas gracias por la atención que han tenido al programa. Yo me siento muy agradecido con usted por haberme entrevistado. Gracias. Estamos completamente a la orden. Yo soy el presidente de la Sociedad de Medicina Hiperbárica. Se pueden comunicar conmigo por teléfono al 0424 159 8212 y con mucho gusto puedo ayudarlos y orientarlos al respecto de este tratamiento. Gratis. De manera gratuita, por supuesto. Gracias, pues. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.